A ver, comenten para saber esta información. Son las etapas del lenguaje, a raíz de que muchas mamitas me están preguntando por sus hijitos que no hablan correctamente o que definitivamente no pronuncian palabra. ¿Qué está pasando con nuestros niños en las casas? ¿Dónde nos quedamos? ¿En qué etapa nos quedamos? Y al final no seguimos avanzando. ¿Quieres saber qué dice María Montessori con respecto al desarrollo del lenguaje? ¿Y qué actividades hago yo basándome también en su teoría? Basándome también un poco en su teoría. Ya saben que hay varios teóricos respecto al desarrollo del lenguaje, pero hoy vamos a tomar a esta autora, María Montessori, que también bueno, cuando hizo su investigación, pues estableció ciertos parámetros para que tú puedas evaluar, hacer el checklist y decir, ok, estoy en esta etapa con mi hijo, tengo que pasar a la siguiente etapa y con las actividades que yo desarrollo, que yo realizo, pues tú podrás tal vez copiar, emular o imitar a aquellas actividades. Ahí sí. ¿Qué es lo que nos dice entonces María Montessori en el enfoque que ella propone? Y es que ella dice o propone que existen periodos que son críticos. ¿A qué se refiere ella con críticos? A otros autores se refieren con hitos del desarrollo o que son de algún modo, marcan un antes y un después. Es algo que tiene que pasar para ir al siguiente nivel. Entonces, a eso ella le llama que son periodos críticos, esos periodos claves que te marcan la diferencia. Tú llevas cierto periodo de tiempo donde ves como que hay periodos de tiempo en el crecimiento de nuestros pequeños donde como que tú no ves avances. Sin embargo, llegan edades o hay periodos, episodios donde te marca realmente una diferencia y tú dices, ok, ya logró esto, por lo tanto estaríamos en función o listos para ir al siguiente nivel. Entonces, estas habilidades debemos desarrollarlas ya que si es que no se ha llegado a ese periodo crítico o a ese hito en ese desarrollo, pues todavía estaríamos como que en la fase anterior y ahí es donde tú puedes ir comparando o ir haciendo este checklist para ver en qué etapa está tu hijo o tu hija o tu bebé, porque aquí vamos a comenzar desde que nacen, desde que llegan a la casita para que tú sepas, si tienes bebés en estos momentos menores de un año, también esta información es para ti, así que toma tu cuadernito y comienza a tomar nota. Bien, ¿qué dice María Montessori entonces? Que de las 0 a las 8 semanas serían más o menos a los 2 meses, ¿ok? Dice que el bebé, el infante, este bebecito, pues observa intensamente la boca de la persona que le habla. Por lo tanto, nosotros, para poder estimular el lenguaje desde que nace, desde que llega tu bebé a la casa, debes tratar de hablarle lo más cerquita posible. Por eso se habla del regazo, por eso las mamitas somos las indicadas o en este caso somos las que tenemos que hacer este trabajo. Esta es pega de nosotros. No hay más. Los bebés pasan amamantando, por lo tanto, en el momento en que tú los tienes a tus bebés en tu regazo, en el momento en que les vas a dar de lactar, es una buena ocasión para que puedas hablarle a tu bebé. Y nuestros niños, principalmente estos bebecitos, hasta los 2 meses, lo más que emiten son reflejos, como el de respirar. María Montessori dice los reflejos de hambre o de dolor. O sea, es el llanto. El llanto sería como su primera expresión del lenguaje. Sin embargo, están ellos observando a la persona que les habla. Por eso es importante que le conversemos y le hablemos a nuestros bebés desde el momento en que llegan a la casa. No hablar como parlanchín, pero sí por lo menos destinar unos minutos al día para dedicarme intencionalmente a estimular el lenguaje oral, el habla. Aunque pareciera que no me está poniendo atención, aunque pareciera que ni siquiera me escucha, no esperes, no le hagas preguntas, simplemente háblale.
cántale canciones de arrullo, haz pequeños sonidos de gorjeo, haz pequeños, trata de generar como esos sonidos que ellos también hacen, imítale. Ellos están muy atentos a la boca de la persona que les está hablando. Así que a estimular a los bebés desde que nacen. ¿Qué pasa después? Es que nuestros bebés ya comienzan a dar respuesta ante los sonidos de las voces familiares. Y ahí comienza a responderte con esos soniditos guturales, como los guturales es porque sale de aquí de la garganta. Y que yo no soy terapeuta de lenguaje. Sin embargo, como soy maestra, pues sí aprendí sobre el desarrollo del lenguaje oral, porque yo enseño a leer, y tengo que saber qué pasa previamente del por qué no está leyendo, por ejemplo, ahora, ¿ok? Entonces, por eso tenemos que saberlo. Y es interesante porque tú como mamá, sin ser terapeuta de lenguaje, esto también lo puedes conocer. Y como vas tomando nota, pues vas aprendiendo. Entonces, bueno, ¿qué son los sonidos guturales? Son los sonidos que salen de la garganta. El eso es un sonido gutural. También los niños sonríen, les gusta oír cómo les cantan y van sonriendo constantemente. Esa es su manera de respuesta social. Cuando nuestros niños están sonriendo, cuando nuestro niño, nuestro bebé, ni siquiera niño, cuando nuestro bebé de 6 meses, de 5 meses, de 4 meses, tú le estás cantando una canción, le estás cantando un arrullo, lo estás meciendo y emite sonidos de cuna, el bebé va a voltear la cabeza. Tu bebé va a responder con una sonrisa, tal vez te haga una mueca. Eso quiere decir que de algún modo te está escuchando, de algún modo está respondiendo socialmente. Y bueno, ya también hay una teoría social de otros autores que también hay hitos del desarrollo social. Eso ya te va dando indicios también en la parte social, cómo se va desarrollando. Los bebés ya son capaces de responder. Si te sonríes, si voltea la cabecita, si de algún modo te hace alguna mueca, es porque está atendiendo a tu voz, está atendiendo a esos sonidos que tú estás emitiendo. ¿Ya? Entonces, ahí tú también puedes ir viendo cómo puede ir desarrollándose su lenguaje y también cómo va desarrollando su parte. De los 5 a los 8 meses, lo que va a empezar a hacer es como a juntar pequeñas, a crear o a formar pequeñas sílabas, ¿ya? Entonces ya no es solamente la, sino que ya está incluyendo la U, la A, y algunos otros fonemas, ¿ya? No está leyendo, chicas, está simplemente emitiendo sonidos. Y entonces está, de algún modo ya como que empieza a aparecer la melodía, por eso los niños y los bebés ya es como que tú ya les sientes que hay una sílaba propiamente tal. Entonces, ya comienzan ellos a responder, según María Montessori dice, a esa edad de los 5 a los 8 meses, ya comienzan a responder al tono de la persona que le habla. Mira cómo van ellos evolucionando en el lenguaje oral, donde primero solamente miraban la boca de la persona que habla y ya a los 8 meses ya serían capaces de responder al tono. Por eso es que cuando tú estás enojada y utilizas un tono diferente a cuando estás contenta, a pesar de que ellos no están entendiendo por qué tú estás enojada, el tono sí se los dice. Y si usas siempre el mismo tono cuando estás enojada y el mismo tono cuando estás contenta, o sea, si hay una consistencia en tu tono de voz, cuando te enojas, usas un tono como, a ver, ¿qué está pasando? Y cuando utilizas un tono más dulce, ¿no? Cuando estás como riéndote y puedes decir la misma frase, pero dices, a ver, ¿qué está pasando? ¿Ves? Son dos tonos distintos. Al usar los tonos y tu niño, nuestro bebé, ya de los 5 meses, ya comienza a diferenciar los tonos, créeme que si tú le dices, a ver, ¿qué está pasando? Lo más probable es que entienda que le estás llamando la atención. Lo más probable es que ya vaya respondiendo como, no te va a responder verbalmente, sin embargo, va a sentir que algo no hizo correctamente o hay algo ahí en él que no era adecuado. ¿Ok? Entonces, imagínate lo importante que es que tú puedas establecer esta relación, este vínculo con tu bebé
desde los inicios y que él vaya comprendiendo tus tonos de voz. Cuando ya responde a los tonos de voz, entonces quiere decir que se está comunicando contigo, aunque no emita todavía ninguna palabra concreta y solamente esté con sílabas, pero el hecho de que te responda significa que socialmente está respondiendo a los estímulos, ¿ya? Y que verbalmente está entendiendo el mensaje, aunque sea solo por el tono de las personas que les están hablando. Bien, ¿qué pasa entonces de los 8 a los 12 meses? ¿Qué nos dice María Montessori? Montessori nos dice que ya comienza a esa edad a utilizar los sonidos para comunicarse con los demás. Por lo tanto, comienza ya a balbucear melódicamente para sí mismo. Ahí ustedes a veces lo escuchan, los encuentran como hablando solitos, ¿no? Y obviamente para los demás. Entonces, ahí comienza a entender, imagínate, ya acercándose al año, ya comienza a entender el sentido del lenguaje oral, que tiene el sentido de comunicar algo, de responder. Mira qué interesante, al año ya es capaz nuestro pequeño de responder. Eso quiere decir que ya le encuentra un sentido, que a lo mejor el llanto no es suficiente, que ya debe utilizar palabras, a lo mejor algún sonido, decir algo para responder. Y entonces ahí estamos ya abriendo el siguiente paso. Ya estamos abriendo la posibilidad. Si de pronto eres tú una de aquellas mamitas que me pregunta, mi niña tiene 2 años y no dice ninguna palabra, pero se hace entender. Bueno, mira, aquí a los 12 meses ellos ya empiezan a entender el sentido del lenguaje en cuanto pueden ellos responder. Entonces, hasta los 12 meses nosotros solamente estamos trabajando, o los niños están solamente emitiendo sonidos. Y entonces cuando ellos balbucean, mamá, mamá, papá, papá, ellos lo que están haciendo es ejercitar, 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 ejercitar. Ellos entienden que hay una respuesta de tu parte, porque si dicen mamá, mamá, tú dices, ay, dijo mamá, ya, ok, esto sí ha sido bueno, voy de nuevo. Mamá, mamá, y otra vez le festejamos y empezamos, es que dijo mamá primero, es que dijo papá primero, etcétera, ¿no es cierto? Hacemos como todo una fiesta. Ellos lo entienden como una respuesta y comienzan a repetirlo porque quieren más atención de tu parte. Y tú estás estimula y estimula el lenguaje, obligándonos a hablar. Como vas corrigiendo, ay, dijo mamá, pues él dice, ok, solamente tengo que repetir 2 veces mamá. Y esta señora que está aquí pues va a decir que yo le digo mamá y luego empiezo a darle el sentido. Entonces, cuando los bebés empiezan pa, 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 por ejemplo, y fue el primer sonido que emitió, tú dices que dijo papá primero, pero en realidad no dijo ni papá ni mamá, solo está practicando. Nosotros le dimos el sentido social a ese balbuceo, a esas sílabas, y ok, el bebé, nuestro bebé, entendió que si dice papá varias veces, alguien le va a responder. Y si dice mamá varias veces, otra persona le va a responder. Entonces, ¿qué va a ser mamá y qué va a ser papá? Como en el entorno familiar utilizamos esas palabras todos los días, mamá, papá, luego entre esposos empiezan a llamarse mamá y papá, ya cuando nace un bebé ya dejamos de llamarnos por nuestros nombres, empezamos a llamarnos por nuestro rol. Entonces, al esposo le decimos papá y a la esposa le decimos mamá, ¿verdad? Nuestro hijo está escuchando, nuestro bebé está escuchando, emite sus primeras sílabas, mamá, o la primera sílaba que escuchó papá y la repite y la practica, y nosotros asociamos con que dijo papá primero o que dijo mamá primero. Entonces nosotros hacemos una gran fiesta en torno a esto, festejamos y ay, dijo mamá, ay, qué lindo, y volvemos y motivamos y reafirmamos y corregimos y nuevamente tu bebé lo vuelve a decir y vuelve a tener reacción de tu parte, vuelve a tener ese estímulo de atención que él busca y ya puede comenzar a entender el sentido. Por eso, pero esto es
antes del año, todavía no cumple el año, y ya empieza a entender el sentido del lenguaje, que si él dice mamá, pues va a responder cierta persona, y si él dice papá, pues va a responder otra persona. Y entonces ahí ya comienza la magia. Ellos cumplen un año de edad, se celebra el cumpleaños, la mamá y el papá hicieron la fiestita, invitaron a los primos, a los sobrinos, a los primos, a los abuelos, a los tíos, y se hace la gran fiesta, y ahí se marca como otro hito en el desarrollo, donde estos nuestros pequeños pues ya estarían diciendo algunas palabras y comienzan ya a utilizar las palabras porque ya comprendieron el sentido del lenguaje y que ellos pueden responder y también pueden utilizarlo de manera intencionada. Entonces ya a partir del año de edad, ellos ya entienden lo que se les dice y comienzan a señalar los objetos porque no se saben todos los nombres de todos los objetos. Entonces, como no se saben el nombre de los objetos, ellos comienzan a indicar con el dedo o de alguna forma te hacen saber que quieren aquello, que quieren esa cosa. Nuestras casas están llenas de objetos y sus habitaciones están llenas de juguetes. Sin embargo, si yo como mamá, y aquí ya entra el resto de la familia, si yo como mamá o yo como cuidadora, como la niñera de este bebé, yo como la abuela que se hace cargo, yo como el tío o la tía que lo está cuidando mientras mamá y papá trabajan, yo como adulto que estoy a cargo de este bebé de un añito, lo estoy cuidando y que no le pase nada y me ocupo de que coma a sus horas en el día, que duerma, que le respeto sus sueños, le respeto sus horarios de comida, estoy pendiente de que siempre esté limpio, atiendo a sus necesidades de aseo, a sus necesidades de comida, a sus necesidades de sueño, a sus necesidades de juego, pero no atiendo a su necesidad de comunicarse. Entonces le doy haciendo todo yo y no le permito a él, a este bebé, a este niño que está iniciando la marcha, que probablemente ya camina, que comienza a explorar, y aquí te voy a enlazar con toda la teoría del desarrollo psicomotor y todo. Entonces, este niño de 12 meses, de un año, ya aprendió a caminar o está en proceso de, ya entiende que el lenguaje tiene un sentido de comunicación, de que si yo digo algo, alguien me va a responder y que si alguien me está diciendo algo, yo también puedo responder. Pero tiene una limitación todavía. No se sabe el nombre de los objetos. No se sabe cómo se llaman las cosas. Yo creo que ni siquiera él entiende que tiene un nombre. Y no sabe muchas cosas de las que están en la casa, no sabe cómo se llaman. Una forma motora que ellos tienen para comunicarse es a través de señalar. Entonces comienzan a señalar los objetos que quieren. En la medida que ese adulto deja de hablarle, no lo motiva, cuando está apuntando un objeto, no le dice cómo se llama. Por ejemplo, quiere un vaso de agua y está indicando el vaso. Y empieza, y tú, ¿qué quiere agua? Listo, vas a la cocina, traes el vaso de agua y se lo das. Es una forma, y él entiende que esa es la forma de comunicarse. Versus, está apuntando el vaso de agua y tú, como adulto, le dices, ¿quieres un vaso de agua? Y él va a seguir igual. Entonces tú le dices, a ver, repite, o como quieras decirle, ni siquiera tienes que ser tan técnica, sé más natural, que como yo ya dejé de tener bebés, imagínate, ya me pongo como en los escenarios más ideales. Pero tú le puedes decir, esto se dice, mamá, ¿me puedes dar un vaso de agua? Y no importa si no lo repite, pero tú le estás enseñando cómo se piden las cosas para que él emita una palabra, al menos, o balbucee una sílaba de todo lo que tú le dijiste. Y entonces le dices, así se dice, ¿me puedes dar un vaso de agua? Y entonces le das el vaso de agua tú, dices, gracias. Así se tiene que decir, gracias. Si yo te doy el vaso de agua, tú dices, gracias. Y probablemente en esa primera actividad, pues no hubo respuesta de parte de tu bebé.
sin embargo, él ya te escuchó. Si a la siguiente vez que te pide una pelota, a la siguiente vez que te está pidiendo un trozo de pan, a la siguiente vez que te está pidiendo que lo tomes en brazos, y tú le dices, mamá, ¿me puedes tomar en brazos, por favor? O tú le dices, ¿me puedes dar un pan? ¿O me puedes prestar la pelota? Tú estás motivando a que él empiece a utilizar las palabras y deje de utilizar y vaya paulatinamente dejando de utilizar el cuerpo para comunicarse. Utilizamos el cuerpo para comunicarnos cuando entendemos que el lenguaje no nos ayuda, sino qué está pasando con la gente agresiva, a ver, con los peleones de ahí del mundo. Cuando ya se les acaban las palabras, pues van a las manos, van al cuerpo, ¿no es cierto? Van a la parte motriz. Entonces, si le enseñamos a nuestros niños a utilizar el lenguaje, ellos paulatinamente dejan de utilizar el cuerpo, las manos para golpear, para indicar, sino más bien las palabras. Me siento enfadado, me siento enojado, estoy furioso, estoy contento, ¿ves? No necesitas estar usando tanto y la pataleta, porque ya aprendes ya estás comprendiendo. Imagínate, recién a los 12 meses ya entendió el sentido del lenguaje. Y hay niños que tienen 4 o 5 años y todavía usan la pataleta como medio de comunicación principal.